¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 21 de abril presentamos la emisión número 26 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los distintos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo nos recuerda que el 17 de abril de 1961 se produjo una invasión a Cuba, allá por Playa Girón, de un ejército de mercenarios financiado por Estados Unidos. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que por su importancia entendemos trascienden a la semana en que ocurren. En la sección de diálogos y debates abordaremos un tema trascendente, la relación entre la madre tierra y la acumulación de capital y el desarrollo. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Adriana Pineda rinde un merecido homenaje a José Revueltas, político notable y enorme escritor comunista, fallecido hace 45 años. Finalmente, en la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, abordaremos el tema de la Fundación de Puebla. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y de entrada vayamos con Víctor Hugo César sobre la derrota en Playa Girón del imperialismo en unas cuantas horas. Víctor. Hola, muchas gracias, Doc. Pues sí, se cumplen ya 60 años de que el ejército imperialista y sus personeros fueron derrotados por la Revolución Cubana y el Ejército Popular Revolucionario. Allá en Playa Girón, cuando iniciaron una invasión después de haber entrenado a testaferros y gente que pertenecía al antiguo ejército y policía de Batista y otras personas por ahí, que pues pensaban que iban a llegar a Cuba y la gente los iba a recibir con aplausos y con vítores y que iban a pedirles que los liberaran de Fidel Castro. Pero bueno, se llevaron una tremenda sorpresa cuando al entrar en actitud bélica, pues se toparon con un ejército popular que repelió la agresión y que pues más o menos en 72 horas terminó con, con este intento de invasión a Cuba, que el Ejército Popular fue poco a poco recuperando los territorios que habían o en donde habían desembarcado estos sujetos, que bueno, fueron financiados por la CIA del entonces presidente John F. Kennedy, que pues tenía como misión terminar con la revolución cubana, pero bueno, no le salió muy bien, que digamos. Fidel Castro, a partir de este incidente, declara públicamente el carácter socialista de la revolución cubana y es una oportunidad para que el pueblo cubano y la revolución se radicalizara de forma más abierta y que se posicionaran políticamente y de manera clara a favor del socialismo. Entonces, a partir de ahí, pues Cuba ha sido abiertamente socialista y por fortuna también la opinión general en todo el mundo y el fracaso militar de este intento de invasión, pues obligó a que Estados Unidos dejara a su suerte a estos improvisados invasores y que, bueno, terminaran siendo juzgados por la Revolución Cubana y recibiendo la justicia que merecían por haber intentado nuevamente masacrar al pueblo. Ha sido un nuevo aniversario en el que se muestra optimismo de parte del Partido Comunista de Cuba y bueno, en general, este es un tema que llena de orgullo a los cubanos porque a pesar del financiamiento, a pesar de las armas, a pesar del entrenamiento que tenían los invasores de Playa Girón, pues el pueblo los repelió y pues dio una lección de que pasara lo que pasara, el pueblo iba
estar defendiendo su revolución en la raya y que, bueno, no importaba si se trataba de una insurrección programada desde la CIA. Por otra parte, me gustaría recomendarles también una serie que pueden encontrar en YouTube que se llama En silencio ha tenido que ser, que narra una parte de cómo fue este servicio de inteligencia cubano y de cómo tuvieron que sortear no solamente el incidente de Playa Girón, sino muchos otros intentos de desestabilizar a la revolución e incluso en algunas ocasiones de intentar asesinar al comandante Fidel Castro, que murió invicto. Les recomiendo esa serie. Gracias, Víctor. Gracias por recordarnos esta primera derrota del imperialismo en la historia, en su propia historia. Bien, pues ahora pasemos a las noticias que trascienden la semana. Marco Antonio Moreno, ¿qué es la noticia para ti que trasciende esta semana? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, recientemente, hace unos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República 12 denuncias por prácticas del outsourcing ilegal, 8 de ellas en contra de Raúl Beiruti. Él es uno de los más importantes empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes laborales y por ello tiene una orden de aprehensión. El titular, entrevistado después de la firma de un convenio con la Confederación Internacional de Trabajadores, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como fortalecer la transparencia sindical. Santiago Nieto precisó que se aseguraron las cuentas bancarias de Beiruti y de otras 95 personas físicas y morales por defraudación fiscal. Él dijo, las cuentas están bloqueadas y no se van a poder usar, excepto para el pago de los salarios en las empresas que están bajo investigación de Beiruti y que al que se le conoce como el rey del outsourcing. Entonces, esto es una situación, una cuestión importante porque se decía que no se iba a poder actuar en contra de aquellos empresarios que subcontrataban y que sobreexplotaban a los trabajadores. Este es un avance, sobre todo, de una política en términos de regular la situación laboral de cientos de miles de trabajadores que en nuestro país están bajo este esquema. Esa es la noticia, doctor. Gracias. Gracias, Marco. 13% de la población económicamente activa está trabajando en outsourcing. Es un problema. Y ya por fortuna, la ley que reglamenta el outsourcing ya está en la Cámara de Senadores y parece que esta semana se aprueba. Adriana Pineda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, esta semana quiero compartir con ustedes el tema de la reforma energética que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el sentido del revuelo que ha causado, ¿no? En estos términos que es una pequeña reforma, no es una gran reforma, pero que López Obrador ha dicho que si hay recursos judiciales para impedir su puesta en marcha, entonces lo que va a hacer es una reforma a la Constitución. Entonces ha causado un gran revuelo, bueno, entre otros temas, desde luego, pero me refiero a los más recientes días, en el sentido de decir que es anticonstitucional y cómo va a mover la Constitución López Obrador. Y bueno, eso nos lleva a recordar
reforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que en ese momento la lectura de muchos conservadores era una cosa necesaria. La reforma que permitió que la soberanía o que lo que estuviera debajo del subsuelo de los mexicanos pudiera concesionarse a privados, bueno, esa sí la consideraron necesaria en ese momento. Entonces, aquí hay, hacia donde apunto es hacia señalar que hay un discurso, digamos, falaz, contradictorio, que por un lado hay unas lecturas en las cuales dicen que sí se pueden y son necesarias las reformas a la Constitución, que no es un texto inamovible, que es un texto que se tiene que ir adecuando a las circunstancias y a los procesos actuales de la sociedad, pero por otro lado, ¿no? Entonces parece que se vuelve de pronto la Constitución un ente inacible y divino que tendría que ser conservado tal cual está. Entonces, bueno, lo que quería compartir es esto, es esta posición contradictoria de las lecturas de los mismos hechos, ¿no? Que digo, finalmente la reforma de Peña Nieto prometía bajar las tarifas, prometía muchas cosas que no se cumplieron a la postre, ¿no? No se cumplieron las tarifas más bajas, al contrario. Y bueno, esto es lo que quería compartir esta semana con todos ustedes. Gracias, Adriana. En efecto, la Constitución lleva aproximadamente 699 modificaciones a partir de 1917. Hasta el 2018 llevaban 699 modificaciones, y las modificaciones, el mayor número de modificaciones se hizo en la era neoliberal, y particularmente en la época de Peña Nieto, que hizo toda una gama de reformas que avalaron, por cierto, el PRI, el PAN y el PRD. Desde entonces ya, yo sostengo que desde entonces se establece esa alianza que hoy se concreta en la coalición Va por México. Gracias, Adriana. Interesante tu observación. Víctor Hugo, ¿qué nos dices de la noticia que trasciende la semana desde tu punto de vista? Bueno, pues algo que ya no es sorpresa, nada más estábamos esperando a ver cuándo sucedía, pero el INE aprobó una cosa que se llama tutela preventiva, que busca evitar el uso de programas sociales como propaganda, de acuerdo a la visión de los consejeros del INE, y que pues coloca al presidente en una situación muy complicada respecto a las mañaneras, porque por ejemplo los martes son, que se llama el pulso de la salud, pues dan noticias sobre lo que ha sucedido con los esquemas de vacunación, con la evolución de la pandemia en México, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que a juicio de los consejeros pueda resultar en una promoción del presidente o del gobierno, pues podría resultar en una violación a ciertos artículos constitucionales, el artículo 41 y el 134 constitucional. Eso es en lo que ellos están amparando. Pero bueno, además, en general, pues las conferencias matutinas son un espacio en el cual pues se contrarresta de manera pública esta serie de ataques en contra del gobierno federal, y pues han sido una herramienta efectiva, eficaz, para combatir estas iniciativas de los grupos detractores, que aunque son minoría, pues tienen el monopolio de los medios de comunicación o de los medios de propaganda masiva de los que dispone la derecha, y bueno, ahora están pretendiendo controlar o censurar el acceso a la información de parte de los ciudadanos. Aquí habría que ver también qué respuesta legal puede dar el gobierno federal, porque pues sí es un asunto de censura, es un asunto de libertad de expresión, que bueno, sin embargo, desde el punto de vista legal, pues ya fue emitida la orden,
le están ordenando al Ejecutivo eliminar o modificar publicaciones que contengan algún tipo de propaganda, pero bueno, a elección, a libertad de criterio de los propios miembros del INE, lo cual, pues dada su filia política a los partidos de oposición y esa animadversión que tienen hacia el gobierno federal, pues ya no nos deja mucho a la creatividad, ¿no? Ya sabemos prácticamente que buscarán cualquier declaración para poder o para intentar fincar algún tipo de responsabilidad legal en contra del presidente del gabinete. Entonces, bueno, pues a ver, esperar a ver cuál es la reacción de parte del presidente y cómo sigue evolucionando esto. Yo creo que va a dar para rato esta discusión. Claro, creo que tienen la idea de que el presidente es un personaje al que solo se le puede golpear, pero que él no puede responder porque es el presidente, ¿no? Entonces, parece que le están tendiendo un 4 en el que ojalá no caiga Andrés Manuel. Sería gravísimo que una autoridad como el INE, encargada solo de organizar las elecciones, pudiera llevar su fobia a la cuarta transformación más allá de lo que son sus límites legales. Adriana Paola, ¿qué noticia nos tienes en esta semana? Claro que sí, Doc. Buenas tardes. Y bueno, la noticia sobresaliente de esta semana para el caso del asesinato de George Floyd es que el jurado estadounidense encontró como culpable al oficial de policía que asesinó, responsable de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis. Y bueno, Derek Chauvin, de 45 años, quien fue grabado en video, ese video que se volvió viral y que fue la gota que derramó el vaso en los movimientos de las vidas negras importan o Black Lives Matter el año pasado. Ese video donde muestra a Chauvin con sus rodillas sobre el cuello de George Floyd y bueno, después de un juicio pues complejo donde además, la defensa intentó poner que todas las cuestiones de si George Floyd había fumado marihuana o si tenía algún padecimiento cardíaco y demás, como tratar de centrar la causa de su muerte en otra causa y no en la brutalidad policíaca. Sabemos que, es realmente un momento histórico, porque sabemos que en muchos casos de brutalidad policíaca, el policía sale sin ninguna pena, sin ninguna sentencia ni nada. Y bueno, como estas prácticas racistas se siguen reproduciendo en la institución policíaca de ese país, como de muchas otras, por supuesto. Pero este es un momento histórico para el movimiento afroamericano en la lucha por la reparación, por la justicia, que es una deuda, sabemos, histórica y muy dolorosa. Entonces, ha sido una gran noticia saber que sí fue unánimemente considerado culpable y bueno, están esperando ya nada más lo que el juez va a dictar de sentencia para este policía, ex policía, por supuesto. Bien, pues estas son las noticias que entendemos trascienden la semana en que ocurrieron. Pues esta tarde hemos seleccionado para reflexionar y debatir sobre un tema que nos parece de una enorme trascendencia, la relación de lo que llamamos la madre tierra con la acumulación de capital y el desarrollo. Actualmente, las consideraciones ambientales aparecen como uno de los puntos de partida más comunes para el examen crítico del proceso de acumulación de capital y de las versiones tradicionales del desarrollo económico. Simultáneamente, una y otra vez, se anuncian estrategias de desarrollo donde se propone incorporar los aspectos ambientales a las medidas de carácter económico. Es así
que cualquier discusión contemporánea sobre el desarrollo está vinculada con las cuestiones ambientales. Esta estrecha vinculación es particularmente intensa en aquellos países de nuestra América con gobiernos progresistas que emprenden el camino de la construcción de un modelo neoliberal. El debate se intensifica alrededor del papel que cumplen los sectores extractivistas fundamentales como la minería, los hidrocarburos y la agricultura de exportación. Por un lado, se presentan estos sectores como el motor del crecimiento económico, pero se les acusa de generar diversos impactos sociales y ambientales, de manera que su verdadero aporte al desarrollo nacional es sometido a debate y se cuestiona. Por otro lado, al extractivismo progresista, como se le llama, se le acusa de quedar anclado en la ideología convencional del progreso, y por eso se le intenta descalificar. El Banco Mundial introdujo el concepto de capital natural para sugerir que la explotación de los recursos naturales era una nueva oportunidad de negocio para el capital privado. En cambio, los gobiernos progresistas proponen impulsar las actividades extractivas bajo la soberanía estatal para impulsar el desarrollo y, sobre todo, satisfacer las ancestrales carencias de la población. Alguna vez, el ex vicepresidente de Bolivia, Linera, preguntó: si no utilizamos el extractivismo, díganme las fuentes a las que podemos recurrir para resolver las grandes carencias del pueblo boliviano. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas sobre este asunto. Empezamos con Víctor Hugo César. ¿Cómo ves, Víctor, este problema entre madre tierra, acumulación de capital y desarrollo posneoliberal? Bueno, pues la modernidad nos alcanzó y es difícil escapar a pensar de la manera en la que nosotros pensamos ahora. La mayoría de nosotros no se concibe sin un teléfono celular, sin acceso a internet, sin una computadora, y eso en el sentido común nos lleva a sugerir que la única forma de continuar en este esquema es que las cosas no cambien, porque se cuestiona el qué, se cuestiona el objeto, se cuestiona la tecnología, algo así como lo que hacían los ludistas del siglo XIX, pero no se cuestiona el por qué ni el cómo. Entonces, yo creo que identificar el problema de la sobreexplotación de los recursos con el objeto, con la máquina o con la tecnología se queda corto, porque en realidad, desde mi punto de vista, lo que genera estos graves problemas de contaminación, sobreexplotación, pues es esta sed de ganancia continua que tiene el capital. No es la cosa en sí, no es la tecnología per se, sino el sentido de querer explotar la naturaleza para obtener ganancias económicas, de querer explotar el trabajo humano para seguir generando ganancias de una manera continua, sin límites, como si el único objetivo de la existencia humana fuera volverse rico, volverse millonario y estar generando valor todo el tiempo. Entonces, ese es un problema que desde mi punto de vista tiene que ver más con los cómo y los porqués que con el objeto tecnológico en sí. Eso por una parte. Y bueno, la otra, hasta ahora, las respuestas que se han dado de parte de los pueblos originarios han sido una buena guía, han dado mucha luz respecto a pensar el esquema de una forma distinta a la modernidad europea, o por lo menos eurocéntrica. Pero también desde el punto de vista del mestizo ya occidentalizado, como la mayoría de nosotros, se ha incurrido
o es común tener una romantización de los pueblos originarios y se llega a pensar que el pueblo originario pues vivió siempre en armonía con la naturaleza, que los habitantes originarios estaban peleados con la tecnología, pero si nos ponemos a hacer un análisis incluso de bote pronto, a pensar qué pasaba, por ejemplo, con los mayas, con los mexicas, con los incas, etcétera, y el desarrollo tecnológico que ellos tenían para ese momento comparado con Europa, no es que fuera más, pero era diferente. O sea, aquí se estaba desarrollando una forma de conocimiento donde las matemáticas eran importantes, donde había mecanismos tecnológicos que de acuerdo al momento en el que eran utilizados representaban un avance en la manera de obtener recursos naturales y de relacionarse con la tierra. Por lo que nuevamente me lleva a pensar que el problema no es la tecnología en sí, sino en el cómo se usa. Y bueno, además existen otras teorías en las que, por ejemplo, sugieren que las grandes ciudades mayas fueron abandonadas y cayeron en decadencia a causa de la sobreexplotación de los recursos. Entonces, lo importante aquí es ver cómo hoy los pueblos originarios de hoy, los indígenas de hoy, están brindando una explicación y una alternativa a problemas de hoy. Y pues pensaría en hacer un llamado a evitar la romantización de los pueblos originarios y pues generar algo nuevo, no precisamente anclados al pasado, y cuestionar el modo de producción capitalista que lo único que busca son las ganancias a costa de la naturaleza y del ser humano. Claro, yo digo que es efectivamente un problema de clase. El uso de la tecnología es un problema de clase. Hay que usarla para beneficio de la población, no para el aumento de las ganancias. Adriana Pineda, escuchamos tu punto de vista sobre este asunto. Bueno, yo creo que tiene esta crisis que es palpable. Pienso, por ejemplo, en todos los cuerpos de agua que atraviesan las ciudades, al menos aquí en México no recuerdo haber ido a alguna ciudad que tuviera un cuerpo de agua limpio. Digo, ese es un ejemplo que se me viene ahora a la mente, que tiene que ver con el crecimiento económico, con la necesidad del capital de siempre ir hacia adelante en cuanto al crecimiento de la economía. Pareciera que pues es imparable, es infinita, pareciera que es infinita la necesidad del crecimiento. Sin embargo, al toparnos con la realidad, nos damos cuenta que pues, los bienes sí son escasos, ¿no? Y la propia recuperación de la naturaleza. Y sí, sin duda, el consumo humano, los humanos y nuestro consumo han definido y determinado que diferentes ecosistemas se vayan deteriorando. En ese sentido, recordamos la propia pandemia que estamos atravesando y han dicho los especialistas que acercarnos tanto a los ecosistemas salvajes que antes eran vírgenes, pues nos permite mayor intercambio de los virus, etcétera. Y digo también, es parte de la necesidad de los humanos de apropiarnos de algo que si bien está ahí, tenemos que entender que no nos pertenece, no por el hecho de estar dados ahí, podemos tomarlos sin mayores consecuencias. Le decía al principio de los cuerpos de agua, acá en la ciudad hay zonas de altísima plusvalía que pues están allí atravesados por los ríos malolientes y pues las enfermedades que quizá puedan acarrear. Y es muy difícil, parece, que se pueda invertir y se pueda concretar en términos reales y se puedan echar a andar todos los procesos que bien podrían paliar un poco el deterioro ambiental.
Pienso, por ejemplo, en que todas las fábricas que vierten sus desechos a los ríos, pues parece que no prenden las plantas de tratamiento. Y pues bueno, ahí hay una cadena que da la impresión de que no queremos ver. Yo creo que sí es aterrador pensar en un agotamiento de la naturaleza y de los recursos, pero que no queramos verlo no quiere decir que no sea real y que no se esté concretando poco a poco. Pienso que en el consumo que hagamos podemos, claro, no es una persona que lo haga, ¿no? Sino todo el conjunto de la sociedad puede disminuir, no sé, el consumo de carne, el consumo energético, que puede paliar y atenuar y en cierta medida el daño. Y también, por otro lado, nosotros mismos en nuestra vida cotidiana también incluir prácticas mejores, como por ejemplo aquellos que puedan y estén interesados en usar bicicleta, usar menos el coche, caminar, y pensar cómo vamos a usar los desechos que producimos, cómo los vamos a desechar justamente. Me parece que en otros países están mucho más avanzados en cómo separan la basura, en cómo se recupera el plástico, el cartón y también los desechos orgánicos. Por ejemplo, acá donde vivo hay un vecino, hay un parque y ese vecino hace ahí composta. Entonces, bueno, es una actividad que quizá en conjunto pudiéramos tomar como una medida que aquí y ahora puede aportar para beneficiar al medio ambiente. Es cuanto. Gracias. Gracias, Adriana. Creo que el problema tal como lo planteas es qué tanto la actividad económica puede llevarse a cabo sin destruir a la naturaleza. Porque finalmente toda actividad económica es extracción de bienes, de riqueza de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es la principal aportadora de riquezas, mientras que el valor solo lo produce el trabajo. Entonces, ¿qué tanto la actividad económica puede permitir que el ciclo de reproducción de la propia naturaleza se cumpla sin interrupción? Que no se interrumpa y que se destruya la naturaleza. Ese creo que es el problema. Marco, escuchamos tu punto de vista. Gracias, doctor. Pues lo vemos sencillo, pero cuando ya empezamos a escudriñar toda la situación sobre el ambiente, sobre la naturaleza, pues es complicado. Víctor, por ejemplo, señala una cosa muy interesante sobre las formas antiguas como se concebía esta situación de la conservación y el trabajo con la naturaleza, en donde había una interrelación del hombre con ellas. Vamos a decir, aire, fuego, agua, ¿sí? Tierra. Eran sus situaciones conceptuales respecto a la naturaleza. Pues a hoy en día, aire, fuego, agua y tierra son sujetos, elementos naturales en donde el capital le ve no otra cosa más que un signo de pesos y una forma de apropiación. Lo vemos en todos los sentidos. Y hoy en día nos encontramos que las únicas formas para poder responder, repeler, combatir y resistir son las organizaciones sociales cuando se ven completamente amenazadas con la embestida del capital para apropiarse de estos elementos básicos en términos generales de natura, y por lo tanto, pues es la única forma como nosotros decimos, sí, efectivamente están contaminando. Sí, efectivamente, el lago de Pátzcuaro ya no es un lago de Pátzcuaro. El lago de Chapala es una verdadera anomalía completamente, ya no hay suficiente agua. Y podemos ir viendo
Así, las contradicciones correspondientes, como por ejemplo, como lo señala Adriana en el sentido de las formas como se utiliza el agua. Sí, hacen una extracción espantosa del agua en algunos lagos importantes en el país, y por otro lado en las principales ciudades que están cercanas a esos lagos se sigue vendiendo las botellitas de agua, y es en donde ahí se desarrolla toda esta situación de comercialización, el mercado de todos estos sujetos y elementos de natura. Hay una cuestión que prevalece en esta, o se busca la manera en la cual el hombre, la humanidad en su conjunto, debe de tener una relación con la naturaleza. Sí, efectivamente no nos pertenece, pero sí nosotros le pertenecemos a la naturaleza. Y esto es muy importante, porque si nosotros seguimos desarrollando la concepción de ir y atacar y explotar y sobreexplotar todos estos elementos de natura, pues estamos no otra cosa más que hacer un deterioro de la vida, no solamente de las cuestiones que tiene vida en natura, sino también de nuestra vida. Esto es una situación de concepción que yo creo que convendría hacer más énfasis en este sentido, y por supuesto ligarse por lo pronto a las organizaciones sociales que hacen movimientos de resistencia en contra de este tipo de depredación de lo que es la vida. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. Creo que los tres parten de un hecho. Es indispensable utilizar la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. No nos queda otro remedio. El problema está en ese cómo hacerlo. Y ese es nuestro gran dilema. O seguimos haciéndolo pensando en que podemos apropiarnos de la naturaleza, o bien pensar que somos parte de la naturaleza, en donde se desarrolla nuestro ser social, en donde desarrollamos las sociedades en las que vivimos. No sé si alguien quiera aportar algo más a estas reflexiones, a este debate que está vigente, porque no se ha resuelto, porque se sigue deteriorando el ambiente, porque se sigue contaminando el agua. El agua cada vez es un problema grave al que nos vamos a enfrentar en unos cuantos años, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Como dice Adriana, no hay ciudad en donde no encuentre uno ríos, lagos, lagunas, espejos de agua absolutamente contaminados. Bien. Si sí, no hay... solo me gustaría agregar, ahorita que estaba usted comentando, doctor, que a lo mejor tendría que haber una toma de conciencia, sí, por decirlo de esta forma, de que el crecimiento económico tendría que tener como límite nuestra propia reproducción. Es decir, se producen muchísimos alimentos que no se consumen, que se tiran. Hay mala distribución de los mismos, ya sabemos, pero me parece que la producción y que cada año se aspire a crecer, a ser más, que sea mayor, es ilógico en relación al consumo que tenemos, al consumo eficiente de los humanos de estos recursos. Lo pongo como un poco sobre la mesa para quizá más adelante se pueda discutir al respecto. Sí, una cosa que debe cambiar es esta forma de producción y consumo, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, el gasto inútil de energía en ciudades como Las Vegas o como Chicago o Nueva York, ¿no? Un abuso del uso de tecnología. Pero los norteamericanos se han cuidado muy bien de no acabar con sus recursos naturales. Las actividades más contaminantes o más destructoras del ambiente, como la producción de cemento, la pasan a los países como el nuestro, ¿no? En donde la actividad cementera es una de las más importantes de exportación, pero lo es porque vean cómo deteriora, eso sí, cómo destruye a la naturaleza la producción cementera.
Cerramos esta primera ronda de la relación de la madre tierra con la acumulación de capital y el desarrollo. Adriana, Paola, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Ornelas. Efectivamente, bueno, recordando que mañana es el Día Mundial de la Madre Tierra, me interesaría enfatizar en este enfoque de la justicia ambiental restaurativa, ¿no? Históricamente hemos escuchado que las políticas públicas que sabemos que intentan resolver algo con relación a la contaminación ambiental, a la destrucción ambiental, que el mismo sistema que ha generado esas leyes que han permitido que la madre tierra sea totalmente despojada, ultrajada y violentada a los niveles en los que vemos una repercusión en las comunidades, en los ecosistemas, en la vida cotidiana, lo que es bajo una lógica de acumulación de capital que pone en riesgo la vida, no solo la vida cotidiana de las vidas de sociales, sino a lo más profundo, ¿no? Como la posibilidad realmente de tener los procesos integrales en la reproducción de la vida. Entonces, lo que el capitalismo ha hecho es poner en riesgo la vida, y ante esto, en esa lógica de tratar de resolver el problema que el mismo sistema está generando, ha prevalecido una lógica punitiva, ¿no? Donde se multa en ocasiones a la empresa que contamina más y demás, pero a estos nuevos acercamientos en torno a la justicia ambiental restaurativa, lo que demanda es la reparación, lo que demanda, además, no es un crimen contra el Estado, sino más bien tanto las empresas privadas, las transnacionales, como el Estado mismo pueden ser los perpetradores o son los perpetradores, y la víctima en este caso no solamente somos las personas y las comunidades, sino los ecosistemas mismos, ¿no? Entonces, este enfoque de justicia ambiental restaurativa que me parece interesante es la posibilidad de que los perpetradores de esta violencia, que se ha justificado en las lógicas de la acumulación de capital, tomen responsabilidad y sean los que tengan que reparar a estas comunidades a las que están poniendo en riesgo, en jaque, en cuanto a la posibilidad de la reproducción de la vida. Entonces, también da el poder a quienes se consideran víctimas, que en este caso serían las comunidades o incluso los ecosistemas, de exigir también esa reparación. Y no solamente en lo inmediato, sino incluso apelando, o sea, ampliando estos marcos jurídicos vigentes, apelando a que sea posible la restauración y la reparación para las futuras víctimas, considerando las futuras generaciones en las que se está atentando cada vez que se hace un crimen ambiental. Entonces, si cambiamos esa lógica de considerar a la madre tierra como proveedora de recursos, de los denominados recursos naturales, y la vemos como la forma en la que se está perpetrando violencia contra la madre tierra y como una víctima, tal vez vamos a tener que, o sea, nos exige necesariamente cambiar de un sistema de violencia como el que prevalece en la lógica de la acumulación de capital, y buscar procesos de producción, modelos de producción diferentes que no sean con los niveles de consumismo que prevalecen en el capitalismo, de individualismo y de explotación, sino para poder construir comunidades mucho más vivas, realmente orgánicamente vivas y sustentables y sostenibles para las futuras generaciones y para las inmediatas, porque bueno, por supuesto que sabemos que nosotros las repercusiones las estamos teniendo ya. Sería pues mi reflexión, doctor. Gracias, Paola. Efectivamente, este saqueo, este despojo, estos crímenes que comete el capitalismo con la naturaleza, ponen en riesgo no solamente el proyecto civilizatorio del capitalismo, sino al conjunto de la humanidad. Y a veces el problema es que les pones una multa y a las empresas les sale más barato pagar la multa que restaurar el daño. Y por eso lo hacen. Casi hay impunidad. Bien, pues con esto concluimos nuestra primera parte de diálogos y debates. Volvemos en unos segundos.
Hola, amigos lectores de la Jornada de Oriente en la versión online. Su servidor José Samuel Porras Rugerio, haciendo la invitación de cada semana para que se echen un brinquito a nuestro diario y lean el artículo que aparecerá el día martes, que he titulado Lorenzo el Demócrata. Como se advertirá inmediatamente, el tema central son las decisiones del INE de eliminar de las contiendas a la gubernatura a los candidatos de Morena en Guerrero y en Michoacán. ¿Cuáles son las implicaciones de esa decisión? Pues están sujetas a la decisión que en su oportunidad toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo una consideración constitucional me parece que muy sencilla y que no debió brincarse. Todos los ciudadanos tienen derecho a votar y a ser votados cumpliendo los requisitos que establece la Constitución. Este es el punto que abordo en el artículo, al que invito a ustedes muy respetuosamente a leer, y que si quieren hacerme algún comentario, yo se los agradeceré mucho. Tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias por esperarnos. Ya regresamos. Estamos aquí iniciando la segunda parte de Diálogos y Debates. En esta sección, Adriana Pineda rinde un muy merecido homenaje a alguien muy significativo en las letras mexicanas y en la política nacional, José Revueltas. Adriana Pineda. Gracias, doctor, por la presentación. Sí, totalmente. Vamos a hablar esta tarde de José Revueltas, un escritor que llevó su vida, considero yo, al límite. Él en su libro Evocaciones Requeridas sostiene que la vida del escritor se trata exclusivamente de encontrar experiencias literarias, y en este personaje pues se combinan la vena artística como el gran escritor que es, y la vena política y el comunismo que encontró desde muy joven. A los 11 años de edad dejó la escuela y se autoeducó en la Biblioteca Nacional. Ya a los 15 años se había encontrado con el comunismo, había leído a muchos filósofos y pues empezó a participar en actividades políticas. Justo cuando tenía esa edad, 15 años, y hubo un evento político en el Zócalo de la Ciudad de México, pues por primera vez fue detenido y lo metieron a la correccional. Esto pues también fue un indicio de lo que sería su vida, ¿no? Por ese lado, que tuvo varios momentos, estuvo en varios momentos en la cárcel, 2 veces en las Islas Marías, y pues la última que lo hizo muy famoso fue que del 68 al 71 estuvo en Lecumberri en el marco de las protestas del 68, y lo acusaban de ser como el ideólogo y el cabecilla de toda la revuelta estudiantil. No fue tanto así, pero bueno, él era un hombre cabal, a mí me parece generoso. Yo creo que era un hombre que tenía la capacidad de acercarse a lo escatológico, a las realidades más crudas y más burdas, y reflejarlas en sus novelas, en sus cuentos, en su obra literaria, que fue, que tuvo varios, más bien hizo varias cosas. Hizo, por ejemplo, 8 novelas, empezando por Los muros de agua en 1941,
que está inspirada en su vivencia en las Islas Marías, ¿no? Los muros de agua, que las islas están rodeadas por el mar lleno de tiburones, y era imposible salir de ahí con vida. Que bueno, por cierto, que ahorita ya lo volvieron un centro cultural, que parece que pinta bien, y que le ha cambiado la esencia, y le dota a ese espacio de nueva vida y como de esperanza, ¿no? De cosas opuestas a las que implicaba el encierro, la tortura y este espacio carcelario. También escribió El luto humano en 1943. Con esta novela obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Los días terrenales en el 49, que causó mucho revuelo entre los comunistas mexicanos, y él tuvo que retirar la novela de circulación, porque pues ahí se ponía en cuestión, se tensionaba como la capacidad de un militante, que un militante tenía de darlo todo justo por la causa, y eso. Y también en sus obras cuestionaba si había una cabeza, una vanguardia, si el Partido Comunista Mexicano era esa vanguardia que necesitaba pues el proletariado, que necesitaba la base para poder trascender al capitalismo, combatirlo. Él sostenía que no. Lo sostenía también durante toda la obra, lo sostuvo en toda la obra, también en la novela Los Errores del 64, ahí también pone en cuestión el tema, la capacidad de los comunistas y del Partido Comunista de conducir la lucha. Otra novela importante es El Apando, que escribió en 1969. Hay una película que es muy famosa, que es muy buena, que sigue, que yo creo que es una cosa vigente, ¿no? Permanente, que si uno ve esa película, no parece que haya pasado el tiempo. Es bastante interesante. En esa película actuaron María Rojo y otros actores famosos, que también Revueltas estuvo también involucrado en el tema del cine. Escribió varios guiones cinematográficos, como que se hicieron adaptaciones cinematográficas, como En la palma de tu mano de 1950, El rebozo de soledad de 1952 y La ilusión viaja en tranvía en el 53. En la segunda película actuó su hermana Rosaura, y él pues es un hombre que nació en Durango, pero desde muy joven toda su familia vino, siendo él muy joven, toda su familia se trasladó a la Ciudad de México, y bueno, en su familia había una vena artística importante, ¿no? Su hermana Rosaura, actriz, Silvestre Revueltas, un músico que tiene también un trabajo importante en ese ámbito. Y bueno, José Revueltas tiene esta huella, esta impronta de ser sobre todo un militante que escribía. Yo no sé, lo pongo en tensión después de leer sus memorias, y quizá era un hombre como arrojado a la vida, arrojado a la crudeza que puede tener, pero honesto y sí, con toda la voluntad de llevar una vida coherente intelectual, política y artísticamente. Y desde luego, pues siempre es la invitación a revisar la obra, de no quedarnos con una idea sesgada. Y yo creo que su obra es actual, es vigente, no es algo que pase de moda, sino que retrata muy bien, y puede ser cruda, puede ser duro leer su literatura. No es una literatura fácil, que te deje una bonita sensación y que te vayas a dormir tranquilamente, no. Es una literatura que te pone de frente a lo crudo que puede ser el mundo, pero
desde luego nos deja pensando también nuestra propia posición en la vida. Y bueno, pues esto es de verdad un reconocimiento a un hombre que fue grande, que fue honesto y que pues ahí está su obra recopilada, estudiada, han salido trabajos importantes de crítica sobre su obra. Les recomiendo especialmente a José Manuel Mateo, que tiene trabajos de crítica de la obra de José Revueltas, también a Francisco Ramírez Santa Cruz, Evodio Escalante, en fin, hay trabajos sobre su obra literaria que nos permite también reivindicar su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Sin duda, un personaje de nuestra historia. Para comprender esta historia en el siglo XX hay que leer a Revueltas, que nos muestra la dolorosa realidad del capitalismo en México. Y eso es lo que a muchos quizá no les gusta, por eso es tal vez el escritor más injustamente olvidado del país. Gracias, Adriana. Buen homenaje a quien se lo merece. Bueno, pasamos ahora a nuestra última parte del programa. Adriana Paola nos comenta sobre la fundación de la ciudad de Puebla. Adriana Paola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Ornelas, muchas gracias. Pues efectivamente, conmemorando el pasado 16 de abril, el aniversario de la fundación de la ciudad de Puebla, es interesante siempre rememorar cuál fue el origen de la fundación de esta magnífica y hermosa ciudad, que Puebla de mis amores, digo yo, ¿verdad? Como buena poblana. Y bueno, recordar además que, bueno, en el Valle de Puebla, en la región del río Anáhuac, que aquí se están riendo mis compañeros que no son poblanos, ¿no? Esa poblanidad que hay que resaltar, carambas. Y bueno, siempre es bueno señalar que Puebla, antes de ser llamada Puebla, era Cuetlaxcuapan, lugar donde cambian de piel las víboras, y bueno, desde entonces, ¿verdad? No, no es cierto. Y también era llamados por otros Huitzilapan, que sería lugar del agua de los colibríes. Entonces, bueno, hay de estas dos referencias en torno al nombre original de la Puebla antigua, antes de ser Puebla, antes de ser esta ciudad colonial que conocemos ahora, y que bueno, sabemos que fue Fray Julián Garcés, ¿no? Quien estaba de arzobispo en la región de lo que era entre el Valle de Puebla y Tlaxcala, y fue quien tuvo entre Julián Garcés y también Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, el pobrecito, ¿no? Porque se identificaba también mucho, uno de los primeros cronistas de la Nueva España, ¿no? También Nahuatláctalo, que se comunicaba con las comunidades originarias de esta región. Y bueno, está esta maravillosa leyenda por la que conocemos que es Puebla de los Ángeles, donde en el sueño Fray Julián Garcés sueña que los ángeles son quienes le van a guiar para decir dónde es que tiene que fundar esta nueva ciudad. Y bueno, resulta que es cerca del valle y del río del río, se me fue el nombre del río, una disculpa, el Atoyac, perdón, el río Atoyac, y obviamente lo que ahora conocemos como el río de San Francisco, y sabemos que es donde se funda Puebla el 16 de abril de 1531, y que bueno, a los pocos meses hay una gran inundación y se muda a la fundación, digamos, oficial al lado poniente del río, que es pues la parte del centro histórico de la ciudad que conocemos ahora, y eso fue el 28 de septiembre del mismo año, ¿no? Pero bueno, la fundación oficial queda de todas formas siempre marcada como el 16 de abril de 1531 y queda fundada con el nombre de Puebla de los Ángeles, ¿verdad? Es posteriormente ya en el proceso independentista, en donde se reconoce, y bueno, obviamente en la parte en la que es, donde
Zaragoza, por supuesto, en esa defensa contra los franceses, donde, bueno, ya se reconoce como la heroica Puebla de Zaragoza, ¿no? Pero sigue siendo la noble y ciudad de Puebla. Entonces, la historia de Puebla sabemos que está llena de este misticismo mágico y luego por eso nos llaman a los poblanos que nos creemos mucho porque somos una ciudad creada y diseñada por los ángeles y bueno, pues este es el resultado que tenemos, ¿verdad? Pero siempre es bueno conmemorar, sabemos que es una ciudad compleja, ¿no? Porque efectivamente, como muchas de las ciudades coloniales, pues lo que hace es expulsar del territorio a los pueblos originarios, ¿no? Entonces el río precisamente pasaba, marcaba, pensemos en Xonaca, Xanenetla, que siguen siendo nombres de origen náhuatl, y representan precisamente los barrios que por un tiempo tuvieron todavía población indígena y que posteriormente, bueno, fueron totalmente desplazados. Y sabemos que la construcción de Puebla ha tenido pues mucha presencia, ¿verdad? Al ser centro estratégico entre el Golfo de Veracruz y la Ciudad de México como ruta de comercio en esa época, bueno, recibió mucha migración, no únicamente de España, sino también por ejemplo, la comunidad libanesa, la comunidad francesa, alemana y muchos otros grupos, tanto europeos como de Asia, y que bueno, que llegaron a Puebla y vemos esa diversidad también en su escultura, en su arquitectura, en sus expresiones artísticas, culturales, toda esa mezcla de, no sé, los edificios con ese toque de francés y esos, dicen, decía Ibarra Mazari, ¿no? Que parecía el centro de Puebla llena de pasteles de 15 años, ¿verdad? Con esa carga excesiva de barroquismo y además en esos colores tan tipo pastel, ¿verdad? Entonces, bueno, esa Puebla fundada en épocas obviamente de la colonia y que sí, si bien sabemos, ahí está la arquitectura colonial para recordarnos que es una ciudad principalmente colonial, también reconocemos que tiene mucho de la influencia de sus pueblos originarios en la vida que tiene hoy y los pueblos y los barrios del centro histórico de Puebla siguen recuperando mucha de esa historia en ese construir cotidiano. Entonces, bueno, siempre es un gusto recorrer esa Puebla original, recorrer la historia, visitar los barrios y bueno, esperemos tener muy pronto aquí un par de invitados con los que estamos en conversaciones para que nos vengan a hablar de esta historia maravillosa del arte, la cultura, la comida, por supuesto, delicioso pan dulce poblano que no es inigualable, caramba. Es lo que más extraño, Dios mío. Y bueno, ni qué decir los molotes, las semitas y bueno, toda esa cultura culinaria que tenemos, los chiles en nogada, barrocos como la población, ¿verdad? Somos complejos, digo yo siempre. Pero bueno, un poquito para recordar la historia de nuestra Puebla. Gracias Paola. Interesante versión de la creación de esta ciudad, que originalmente se pensaba había sido una Puebla de españoles, es decir, no había grupos originarios, pero se han descubierto pequeños asentamientos que hablan de que sí había ya grupos humanos viviendo en lo que es Puebla. Y efectivamente, después Puebla se crece a partir de migraciones de todo tipo, ¿no? Y hoy los pueblos originarios, es decir, muchos grupos originarios se asientan en las juntas auxiliares. Puebla es el municipio del estado de Puebla, porque en las juntas auxiliares se han ido asentando migrantes de todas las partes del estado. Ojalá Puebla responda a estas expectativas que tienes de esta ciudad compleja. Cuando uno la recorre, te das cuenta de que aquella Puebla en los portales hoy tiene muchas expresiones culturales de población que
que a veces no nos permiten identificarnos totalmente, ¿no? Hay partes que uno dice, esto no era Puebla, pero siguen siendo las ciudades, ¿no? Mantienen el centro histórico con ese sabor añejo, ese sabor añoso que le da el que ahí pasaba todo. Negocios hasta los grandes crímenes de otras culturas, ¿no? Bien, pues Sí, eso. con esto. Creo que es. Bueno, ¿Perdón? solamente comentar que efectivamente en 1850 hay un libro publicado un poco sobre la historia de Puebla y sí habla mucho de este origen, ¿no? De los pueblos toltecas incluso, ¿no? Que es este grupo étnico que incluso un poco místico porque hay muy poca información, pero se comenta que eran habitantes de estas zonas, así como los olmecas xicalancas, y efectivamente pensemos en juntas auxiliares como Canoa, ¿no? San Miguel Canoa, donde el náhuatl es cultura viva y bueno, ha estado históricamente también en la región y que es parte de esta Puebla diversa también, ¿verdad? Y con todo lo que esto implica, que una Puebla en esa lógica de supuesta ciudad española y los clasismos y racismos que desafortunadamente también prevalecen en distintos sectores de nuestra población. Bueno, también lo que se dice En es algunos que sectores. también lo que se dice es que sí fue una división marcada de pasando el río se asentaran los nativos, los indígenas, los grupos indígenas, y que también trajeron gente de Tlaxcala pues para el servicio, para la servidumbre. Y actualmente pues ahí hay un pueblo que está casi conurbado que se llama Tlaxcalancingo, ¿no? Y ellos son todos de ascendencia tlaxcalteca. Y es un pueblo además que es En maravilloso por efecto, la forma en la que ha sobrevivido, ¿no? Porque se encuentra totalmente encapsulado por esa Puebla, incluso esa Puebla, la famosa Angelópolis, y bueno, con expropiación de terrenos ilícitamente despojados, ¿no? Y cómo resiste en su cultura y en sus expresiones socioculturales, y también así. También Tlaxcalancingo es un pueblo al que tengo mucho cariño porque tengo mucho trabajo solidario con esas comunidades. Sí, sobreviven y ahora ya se dedican al sembrar, a cultivar nopales. Muchos de ellos, claro, y combinan los trabajos. pues muy bien. Pues con esto concluimos nuestra emisión de Diálogos y Debates. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal de YouTube de La Jornada de Oriente. Agradezco a Adriana Paola, a Adriana Pineda, a Geo en la producción, la participación en esta última parte de nuestra emisión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.